La inferencia estadística es el proceso por el cual, a partir de una muestra, nosotros podemos decir algo de una población, ¿no? A partir de una muestra, nosotros decimos algo de una población. Y en esta misma idea, ¿no? En esta misma idea de muestra, eh, nosotros hemos estudiado en el capítulo anterior que extraer una muestra es un proceso, o al menos extraer una muestra en estadística, genera un espacio de posibilidades al tener una colección de muchas muestras posibles, ¿no? De muchas muestras posibles. Y hemos estudiado a todas las muestras posibles y esa distribución muestral justamente en el capítulo anterior. Y habíamos aterrizado en una idea de que muchas de estas muestras, ¿no? Muchas de estas distribuciones de muestras, según el estimador que estemos construyendo, se le podría asignar una distribución, ¿no? Se le podría asignar una distribución bajo ciertas condiciones y ahí teníamos el teorema del límite central, ¿no? Así que el objetivo básico de acá, y lo puedo poner como un punto inicial, va a ser un poco entender qué es la inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? Y después vamos a ir viendo algunos métodos de estimación y ya estimadores de los más clásicos, ¿no? Ya, podemos introducir esta primera idea de inferencia estadística como el proceso, ¿no? Como el proceso, o la inferencia estadística es el proceso por el cual mediante una muestra estadísticamente, es el proceso por el cual, mediante una muestra estadísticamente seleccionada, se busca, voy a poner ahí describir inicialmente, se busca describir, mediante una muestra estadísticamente seleccionada, se busca describir a la población, ¿no? A la población slash universo de la cual esta proviene, ¿no? De la cual esta proviene. Podemos, ¿no? Podemos clasificar a la inferencia estadística. Y esto es bien importante. En todos los casos nuestro objetivo es, en todos los casos nuestro objetivo es, a partir de una muestra decir algo de una población, ¿no? A partir de una muestra decir algo de una población. Algo respecto a alguna información interesante, ¿no? Yo puedo intentar sacar una muestra de los estudiantes presentes ahora, ¿no? Hay 40 conectados, ¿qué tal si yo quiero sacar una muestra de 5 y a partir de esos 5 quiero conocer en cuántas materias están inscritos en este semestre, por decir, y con eso predecir en la población total, ¿no? Entonces, ese proceso de inferencia siempre los tenemos que asociar a la idea de que estamos trabajando alrededor de una muestra. Ahora, ¿qué estamos haciendo alrededor de esa muestra? ¿Qué información, qué estamos analizando? A lo que vamos a hacer con esa muestra, ¿no? Nuestro objetivo es sacar información de la muestra para decir algo respecto a la población de la cual proviene, pero ese algo, ¿no? De lo que vamos a decir se puede categorizar con dos objetivos, ¿no? Un primer objetivo, que es el que nos compete a nosotros y el que vamos a ir mirando hacia adelante, es la inferencia descriptiva, ¿no? La inferencia descriptiva. Que tiene el único objetivo, ¿no? Que tiene el único objetivo, perdón,
tiene el único objetivo, tiene el único objetivo de describir, ¿no? Tiene el único objetivo de describir, de describir, de describir los... tiene el único objetivo de describir a la población mediante la muestra, la muestra. Tradicionalmente se enfoca en indicadores, ¿no? En estimaciones clásicas, ¿no? En estimaciones comunes. En estimaciones comunes como la media, ¿no? La varianza, la media, la varianza, eventualmente, no sé, el total, un porcentaje, ¿no? Un porcentaje. Tal vez la diferencia de medias, la diferencia de proporciones. Está muy vinculada la inferencia descriptiva a solamente describir alguna característica de la población mediante la muestra, ¿no? Tradicionalmente está muy vinculado a medidas convencionales, digamos, ¿no? La media, la varianza, el total, porcentaje, una diferencia de medias o diferencia de proporciones, ¿no? No llega a más el interés de la inferencia descriptiva, ¿no? Yo quiero saber con qué porcentaje ganará cierto candidato en una elección, ¿no? A una muestra, estimo, tengo el estimador, ¿no? Yo quiero saber cuál será la diferencia entre el primer y el segundo lugar en una contienda electoral, ¿no? Lo mismo, ¿no? Yo quiero estimar a partir de una encuesta la proporción de mujeres que están en el mercado laboral, ¿no? Que están trabajando. Quiero estimar la proporción de hogares que tienen acceso a Internet, ¿no? Igual una proporción, o quisiera saber un total de estudiantes que están efectivamente pasando clases en la modalidad virtual en la universidad, ¿no? Hay muchas medidas de ese estilo, ¿no? Solamente queremos describir algo, ¿no? Y la inferencia descriptiva nos da esa idea, digamos, nos da ese norte para decir, bueno, si tú tienes una muestra aleatoria recogida con ciertos criterios, si quieres estimar una media, puedes estimarla de esta forma. Si supera mayor de 30, puedes utilizar el teorema central del límite y utilizar una normal para describir esa media, ¿no? Algo que habíamos visto en el capítulo 2, que igual lo vamos a volver acá a reiterar y ver tal vez con mucho más detalle y un uso práctico, ¿no? Así que eso va a estar ahí, digamos, ¿no? Como un trabajo. Y eso es la inferencia descriptiva, ¿no? Esa es la inferencia descriptiva. La otra está muy vinculada a lo que es la inferencia predictiva, le vamos a llamar, ¿no? Inferencia predictiva. Tiene una idea, ¿no? Tiene una idea de estudiar, ¿no? De estudiar, por un lado, ¿no? La evolución, ¿no? La evolución de las estimaciones, ¿no? La evolución de las estimaciones y sus posibles valores futuros. La inferencia predictiva podemos partirla en dos partes, ¿no? En dos lados. La primera, ¿no? Tiene una idea de estudiar, por un lado, la evolución de las estimaciones y sus posibles valores futuros. Esto en estadística se llaman series de tiempo. Las series de tiempo. Es que nosotros podemos mirar a un estimador en muchos momentos, ¿no? Ver un poco la evolución de estos, como en el caso del COVID, digamos, ¿no? Tenemos una idea del modelo de cuántos contagios diarios hay del COVID, ¿no? Tenemos
una aproximación mediante registros o mediante algún método de estimación. Tenemos un número diario. eh, Conocemos un poco el patrón o la evolución de esto. Y podríamos nosotros estar interesados en conocer de alguna manera cuál sería el comportamiento de acá una semana a 2 semanas hacia adelante, ¿no? En el futuro. Entonces, una parte de la inferencia predictiva está, está rondando justamente esta idea de las series de tiempo que nosotros no la tocamos. Pues es importante que conozcan que está este componente acá. Por otro, ¿no? Por otro lado, interesa conocer, ¿no? Por otro lado, le interesa conocer a la inferencia predictiva, le interesa conocer las relaciones, ¿no? Las relaciones. Voy a poner no causales, ¿no? Le interesa conocer las relaciones no causales entre las variables. Y acá entra mucho de los modelos que uno ve a veces en métodos de Machine Learning, en métodos ya un poco estadísticamente más sofisticados como métodos multivariantes, minería de datos. Donde igual, ¿no? A partir de una muestra nosotros queremos encontrar relaciones entre variables, ¿no? Una relación no causal, ¿no? Ahorita vamos a entrar justo al tercer punto que es la inferencia causal, pero pensemos en lo no causal, ¿no? Lo no causal es simplemente tener una aproximación a algún patrón de relación, digamos, ¿no? ¿Por qué será que hay más? Hasta hace un tiempo, por ejemplo, hay un patrón, digamos, ¿no? En informática pareciera que en proporción o en porcentaje hay más hombres que mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se deberá eso, ¿no? Entender esa relación, por ejemplo, ¿no? En otras carreras, como la de trabajo social, es inverso, ¿no? Hay más mujeres que hombres. Es un tema de elección, ¿no? Es un tema de elección seguramente, pero debe haber alguna relación entre algunas variables para entender esto. No es algo causal, ¿no? No significa que causal sería que un hombre nazca y automáticamente estudia eso, digamos, ¿no? No hay una relación así de causa-efecto, ¿no? Es una relación no causal, pero que existe, que tiene ciertas interacciones, ¿no? Que vale la pena estudiar, ¿no? Que vale la pena estudiar. En otro caso, uno podría pensar por ejemplo, ¿no? Cuánto influye la educación superior, digamos, universidad, respecto al ingreso laboral que las personas tienen, ¿no? En teoría, nosotros estudiamos, acumulamos educación con el objetivo seguramente de tener por un lado una realización personal y por otro lado tener también mejores condiciones de vida y generar más ingresos, ¿no? Tiene que haber una relación. Si no existiera esa relación, ¿no? Si miramos los datos y vemos por decir que no hay esa relación, ¿no? Que a mayor educación no generan los ingresos, entonces parecería que es una mala inversión la educación, ¿no? O hay que hacer correcciones en el sistema o algo, ¿no? Pero ese tipo de relaciones, ese tipo de estimaciones están involucradas en lo que es la inferencia predictiva, ¿no? Tratar de entender eso, las relaciones y todo este campo, ¿no? Y el último punto, ¿no? Y el último punto que es un poquito más profundo, es la inferencia causal, ¿no? La inferencia causal. Eh, esta inferencia es de las más interesantes y al mismo tiempo de las más difíciles de hacer, ¿no? Porque requieren mucho trabajo, son costosas, pero tienen algo que todas las otras inferencias envidian, ¿no? Que justamente son capaces, ¿no? Son capaces de determinar la relación de causa-efecto entre variables, ¿no? Son capaces de determinar, o son métodos justamente que permiten determinar la relación, ¿no?
A ver, perdón. La inferencia causal tiene el objetivo, ¿no? Tiene el objetivo bueno, más que determinar, tiene el objetivo de medir, ¿no? De medir la relación causal entre variables, ¿no? Entre variables. La inferencia causal tiene el objetivo de medir la relación causal entre variables. Y estos métodos son muy interesantes porque pues, esta parte de la inferencia es muy interesante porque si uno es capaz de medir la relación de una variable con otra, puede cambiar a la... ¿no? Acá les voy a poner la idea de esto, ¿no? Yo puedo construir de alguna manera, esta, ¿no? Como una variable x, por decir, o un vector de variables x, influyen en una variable y, ¿no? ¿En qué medida la variable x altera a y, ¿no? Si yo soy capaz de encontrar esto, ¿no? Esta relación de causa y efecto, esta relación causal básicamente, si yo tengo esa precisión, entonces yo podré fácilmente alterar, incrementar o reducir el valor de x para tener efectos en y, ¿no? Y eso es lo interesante de estos modelos de inferencia causal, que son capaces de medir esta relación. Y en esa línea, ¿no? En lo que pueden hacer estos modelos de inferencia causal, podemos citar algunos ejemplos de los más conocidos, ¿no? O sea, toda la estructura farmacéutica, ¿no? Toda la estructura farmacéutica básicamente vive, ¿no? O aplica los métodos de inferencia causal, ¿no? Para determinar que una vacuna circule en un mercado, ¿no? Como en este caso el del COVID, necesitan seguridad estadística para verificar la efectividad de estos medicamentos, ¿no? O en este caso de estas vacunas. Si recuerdan, ¿no? Al inicio de la pandemia el gran foco estaba justamente puesto en eso, ¿no? En el desarrollo de una vacuna, ¿no? Y una vacuna tiene varios procesos, ¿no? Que normalmente tardan 5 a 10 años en época de no pandemia en hacerse. Y ahora por esto de la pandemia se ha acelerado, ¿no? Y en todos esos procesos hay muchos de los métodos de inferencia causal incorporados, ¿no? Siempre hay la idea de que armamos experimentos donde a un grupo le damos la vacuna o no, vemos la evolución, a un grupo le damos la vacuna y al otro le damos placebos, si funciona en un grupo de control pequeño, digamos, en un grupo experimental pequeño, vamos y escalamos a otra población y justo una de las últimas fases, creo que la tercera fase es cuando hacemos esa experimentación, pero ya en miles de personas, ¿no? Con el objetivo de entender el nivel de relación que existe entre las variables, ¿no? En este caso, cuál es la probabilidad de que te contagies o de que, no sé, te enfermes de COVID teniendo la vacuna, digamos, ¿no? Por ese lado puede venir esto, ¿no? Igual el tema de los test de vacuna, perdón, el test de COVID es similar, ¿no? Todos los test tienen su nivel de precisión y para tener ese nivel de precisión se han tenido que hacer modelos vinculados a temas de inferencia causal para detectar estos valores, ¿no? Hay varios métodos, ¿no? Vinculados a estos de inferencia causal. Tal vez en cada caso podríamos mencionar algunos, ¿no? Para tenerlos. Sí, estoy grabando, no se preocupe. Acá, por ejemplo, ya conociendo qué son estos tres, ¿no? Estos tres son los tres métodos de inferencia que podríamos ir mencionando. Entre los más sencillos, como este de inferencia descriptiva,
Podemos mencionar algunos de ellos, ¿no? En esta idea de la inferencia descriptiva vamos a hablar de dos estimaciones básicas, ¿no? Está la estimación puntual, ¿no? Está la estimación puntual, ¿no? ¿Cuánto vale la media? ¿Cuánto vale el total? ¿Cuánto vale la proporción? Está esa característica por un lado. Lo otro está la estimación por intervalos. La estimación por intervalos, que ahorita les explico de qué se trata esto. Y finalmente tenemos intervalos más. Por otro lado tenemos las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis. Estimación puntual, estimación por intervalos y pruebas de hipótesis, ¿no? Que es lo típico que se cubre en esta parte inicial de inferencia descriptiva, ¿no? La estimación puntual es muy sencilla, es en el caso de lo que habíamos visto en el capítulo 2, ¿no? Tenemos un parámetro, por decir la media de la población, ¿no? La media de la población, y tenemos un aproximado, ¿no? O un estimador en la muestra, que es la media muestral, por ejemplo, ¿no? El estimador puntual se refiere a que nuestra estimación del parámetro principal es simplemente un número, es un valor, es un punto, básicamente, ¿no? Las elecciones del rectorado son el día miércoles y uno dirá, hay 3 frentes, ¿no? ¿Cuál será la proporción de apoyo en los frentes? El parámetro, el valor real de eso, lo vamos a tener el día miércoles en las elecciones. Y ahora con muestras podríamos tener algunas estimaciones de esos valores, ¿no? Si tenemos una sola estimación, vamos a tener seguramente solamente puntos, digamos, ¿no? El candidato X con nuestra muestra estimamos que va a tener el 20%, el 30%, ¿no? El 40%. Finalmente son puntos, ¿no? Estamos estimando una sola realización a partir de la muestra que nosotros tenemos. Por otro lado, la estimación por intervalos, ¿no? La estimación por intervalos es un poco más amplia, y lo que dice es, bueno, puedo asegurarte puedo asegurarte de alguna manera que el estimador del parámetro está entre ciertos rangos, digamos, no está entre ciertos rangos. Entonces, en el estimador puntual, lo único que nos dan es una estimación, ¿no? Una estimación, un tita sombrero, digamos, ¿no? Como lo habíamos ido manejando antes. En la estimación puntual nos dan un tita sombrero. Mientras que en la estimación por intervalos, ¿no? Mientras que en la estimación por intervalos de esos puntos que nosotros queremos, no nos van a dar un solo punto, nos van a dar un rango en realidad, ¿no? Nos van a dar un rango en el que pensamos o se cree que se encuentra el verdadero valor, ¿no? Pensemos en un tita con un límite inferior, ¿no? Con un límite inferior versus otro tita con un límite superior. En los métodos de estimación por intervalos, lo que nos va a dar lo que nos van a dar los métodos que vamos a ir aprendiendo son estos dos valores, ¿no? Nos van a decir, bueno, yo no sé si el candidato X tendrá 20%. Mediante mi estimación, lo que te puedo decir es que el candidato X va a tener entre 40 y 50%, ¿no? O va a tener entre 20 y 35%, digamos, ¿no? Nos dan un límite inferior y un límite superior donde pensamos que ronda o donde está el verdadero parámetro, ¿no? No se olviden que la idea de un estimador es acercarse a un parámetro.
O sea, en la estimación por intervalos nos van a arrojar justamente una estimación de ese estilo, digamos, ¿no? Y las pruebas de hipótesis, están mucho más vinculadas a contrastar algo, ¿no? La prueba de hipótesis nos va a permitir, en esta parte de inferencia descriptiva, cuestionar, ¿no? Si este estimador como tal, será igual a algún valor en particular, ¿no? Será igual a un valor, por decir K, ¿no? A un valor K cualquiera. Podremos pensar, por un lado, en este sentido, ¿no? Si el estimador puntual nos da 35, con el apoyo al candidato X, digamos, nos da 35, con las pruebas de hipótesis yo podría decir, bueno, ¿será que alcanza 40? ¿No? ¿Será que la estimación alcanza 40%? ¿No? ¿O será que esto es mayor a 40%? Ya podré hacer ese tipo de construcciones, de hipótesis, digámosle, ¿no? Alrededor del estimador. Que sigo estando en el campo descriptivo, solo que estoy tratando de construir más relaciones, ¿no? Tal vez puede ser mayor a un K, o incluso podría tener otro tipo de estimaciones, ¿no? Podría tener algo similar a esto, ¿no? Podría decir que algo es igual a K, ¿no? Que mi estimador es igual a K, o que mi estimador es mayor a un K, o que mi estimador es menor a un K, ¿no? Yo puedo empezar a generar ese tipo de hipótesis alrededor de mis estimadores, ¿no? Y las pruebas de hipótesis me van a dar un camino, una ruta para determinar si eso es cierto o no es cierto. Entonces, en la inferencia descriptiva tenemos al menos esos tres estimaciones, ¿no? Bueno, esos tres tareas, ¿no? Lo puntual, la estimación por intervalos y las pruebas de hipótesis. Como procesos de describir algo, ¿no? Y justo esos tres, ¿no? La estimación puntual, por intervalos y pruebas de hipótesis, es por lo que nosotros vamos a rondar, ¿no? Vamos a rondar hasta el último capítulo de la materia, ¿no? Esos tres. Capaz que hay uno más que vale la pena ponerlo de forma explícita en este punto. Y está referido al cálculo del tamaño de muestra, ¿no? Le voy a poner simplemente el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Hasta ahora nosotros hemos... el tamaño de muestra siempre viene dado, ¿no? En una muestra de 20, en una muestra de 30 personas, ¿no? En una muestra de 50 personas, ¿no? Este tamaño de muestra, nuestros ejemplos hasta ahora siempre vienen dados. En un punto dentro de este componente de inferencia descriptiva, nosotros vamos a estudiar cómo se construye este tamaño de muestra, ¿no? El tamaño de muestra está muy vinculado al estimador, porque el estimador se construye a partir de una muestra, ¿no? Hemos visto en algún punto que algunos estimadores son mejores que otros, ¿no? Según algunos criterios, y ahí el tamaño de muestra también importa. Entonces, acá en lo del tamaño de muestra, lo que podemos ir conociendo mientras tanto es que el tamaño de muestra finalmente, ¿no? El tamaño de muestra finalmente está en función del universo, está en función de alguna manera del ESOR que nosotros queramos generar dentro del estimador, y ese ESOR nosotros por si acaso lo medimos con la varianza del estimador, ¿no? Ese ESOR nosotros lo medimos con la varianza del estimador. No es tan inmediato esto, pero vale la pena que entendamos que el tamaño de muestra se construyen con muchas cosas, ¿no? Uno es las características del universo. Dos,
la varianza del estimador que nosotros queramos construir, ¿no? Queremos una varianza más pequeña, entonces será más tamaño de muestra, ¿no? Queremos una varianza grande, entonces será menos tamaño de muestra. Principalmente está construida por el universo, la varianza del estimador, el estimador por sí mismo, dado que tiene su propia construcción, ¿no? La varianza del estimador, el estimador, y en algunos casos más hay algunos otros adimentos, ¿no? que uno tiene que incorporar para calcular estos tamaños. Y hay diferentes enfoques para hacer este cálculo, ¿no? Pero es igual, lo vamos a ir viendo en este punto de inferencia descriptiva. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Se entiende? ¿Todo claro? Ya, súper. Ya, entonces es bien importante que distingan en qué se diferencian estos métodos. ¿Qué vamos a ir haciendo? En esto de inferencia predictiva, no voy a entrar a más detalles, solamente los voy a listar. Están las series de tiempo, están los modelos lineales, están muchos de los métodos multivariantes, las técnicas multivariantes. Están las técnicas multivariantes y bueno, etcétera. Hay más, ¿no? Hay muchos más entre estos. A ver, alguien preguntaba si en operativa van a haber métodos, series de tiempo. Que yo sepa, no. En operativa ustedes ven métodos de optimización en operativa 1, ¿no? Métodos de optimización lineales y no lineales, que está muy vinculado a los procesos de nacimiento y muerte, que está de alguna manera en la línea de esta inferencia descriptiva, ¿no? Ustedes van a construir muchos de estos estimadores puntuales y sucesores, pero en esquemas poco más elaborados, digamos, ¿no? Sí, o sea, todo esto de los simplex, de los métodos duales, ¿no? Van a ver maximización, minimización, toda la primera parte. Y después van a ver en teoría de colas, justamente eso, ¿no? En teoría de colas el problema es bien típico, digamos, ¿no? Tenemos un banco con, no sé, 3 cajeros y tenemos cierto flujo de personas, ¿no? Queremos saber el tiempo de espera en la cola, el tiempo de espera en la ventanilla, el número de cajeros óptimos, ¿no? Y todos esos en el fondo es un gran sistema que tiene muchos componentes de inferencia, si quieren, descriptiva, en cada uno de esos puntitos, digamos, ¿no? ¿Cómo estimamos el tiempo de espera en la cola, ¿no? Eso normalmente se modela como una exponencial o como una Poisson, digamos, ¿no? En este caso es exponencial, tiempos de espera siempre son exponenciales. La cantidad de fila de personas que hay en la cola, ¿no? Eso es Poisson, ¿no? Porque Poisson es discreta, es discreto, sigue siendo paramétrico. Como es Poisson, ¿de dónde construyo el promedio de personas de una Poisson, ¿no? Eso vamos a aprender nosotros en esta parte de estimación puntual también, ¿no? Entonces, se alimenta de muchas cosas que vamos a ir o han ido aprendiendo en estadística 1 y de las que vamos a ir aprendiendo ahora, ¿no? Por lo menos en esa parte de teoría de colas entra harto. La primera parte es más programación no lineal, que está muy vinculado a métodos de optimización, ¿no? Y en investigación operativa 2, no recuerdo muy bien cuál es el programa, pero igual, ¿no? Debe estar vinculado a temas de inventario, grafos, ¿no? Y otras cosas. Pero sí, o sea, al final van tomando pedazos de cada materia y se van
armando, ¿no? Porque ya investigaciones operativas ya son más como especialidades en la estadística, digamos, ¿no? Que se nutren mucho de estas básicas como inferencia en este caso. ¿Sí? Ahora, como esas hay más, digamos, ¿no? Inferencia eh, descriptiva, hay algo de predictivo en lo de teoría, bueno, en investigación, operaciones, porque igual quisiéramos saber y estimar otras cosas, ¿no? Y, sé que hay operativa 3, no sé si en informática hay, en estadística igual había, que igual está metida más en métodos de optimización no lineales, ¿no? Que yo recuerde, y ahí son para solucionar y encontrar ecuaciones que no tienen una solución algebraicamente directa, digamos, ¿no? Algunas aproximaciones, ¿no? Está los métodos de Newton-Raphson, eh, hay de todo ahí, digamos, ¿no? Ese es todo un mundo eh, lo de investigación de operaciones, ¿no? En otros países es una carrera en realidad, ¿no? Ya, entonces, a ver, sin ánimos de desviarnos a operativa, inferencia predictiva, simplemente mencionar algunos temas. Y después tenemos lo de inferencia causal, ¿no? Lo de inferencia causal, igual es medio corto lo que se puede hacer en inferencia causal. Están los experimentos, los diseños experimentales. Por otro lado están los diseños cuasi experimentales. Y también están los modelos estructurales. Bueno, y hay otros más, digamos, ¿no? Pero los principales al menos son estos, ¿no? Los diseños experimentales, que es en esencia el modelo más perfecto de estos. Y después aproximaciones a esos fenómenos y igual, ¿no? Los modelos estructurales que tratan de reconstruir la forma de la matriz de covarianzas y entender cómo se están relacionando variables, ¿no? Está muy vinculado a eso. Solamente lo pongo ahí como un punteo para que lo tengan, ¿no? Ya, entonces creo que con eso tenemos ya un poquito clara la idea de lo que vamos a ir haciendo en adelante. Ahora, incluso, ¿no? Podríamos entrar en cada uno de estos casos y existen variaciones, ¿no? En la estimación puntual o en la inferencia descriptiva, uno podría pensar que hay inferencia descriptiva clásica y hay una inferencia descriptiva más contemporánea orientada a otros métodos estadísticos, ¿no? Eso porque en el texto guía van a encontrar un poco de ese comentario, ¿no? Hay una corriente en la estadística eh, vinculada a partir a la estadística en dos, ¿no? No solo para la descriptiva, ¿no? Sino para la inferencia en general, ¿no? Hay la inferencia clásica, ¿no? La inferencia clásica que podríamos pensar que todo lo que vamos a ver nosotros está dentro de la inferencia clásica o tradicional también, que centra su estudio en el comportamiento de las distribuciones muestrales, ¿no? Esa es la inferencia clásica finalmente, o la tradicional. Centra todo su estudio en el comportamiento de las distribuciones muestrales. Y por el otro lado está la inferencia bayesiana, que, que ahí tal vez se los puedo poner a ustedes como tarea, obviamente no por nota, sino para que puedan indagar si les interesa, ¿no? Tarea es indagar, ¿no? ¿A qué se refiere la inferencia bayesiana? Inferencia bayesiana. Eh, la inferencia bayesiana, incluso ahí es
hay corrientes, ¿no? A todo esto le llaman la estadística clásica y la estadística bayesiana, ¿no? Pero lo dejaremos en inferencia bayesiana. Eh, lo bayesiano plantea siempre un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre la información y un poco la experiencia, ¿no? Nosotros habíamos visto en estadística uno el teorema de Bayes, ¿no? Y el teorema de Bayes tiene al menos tres componentes, que era la distribución a priori, la verosimilitud y la posteriori, ¿no? Y esos tres elementos construyen justamente toda la lógica de la bayesiana, pero ya escalable a otros modelos, ¿no? Otros métodos. Lo que dice la bayesiana es que cualquier estadística o cualquier probabilidad se puede construir un poco con los datos, pero también con algo de experiencias o expectativas, ¿no? Ya, entonces eso que se quede como tarea más que otra cosa. Ya, a ver, vamos a hablar ahora de lo que son los estimadores. Como segundo punto, vamos a entrar a hablar de lo que son los estimadores. Estimadores. O la estimación. Estimadores, estimación, a ver, ¿qué queda mejor? Ya, estimadores. Estimadores. Estimadores, ¿no? Vamos a ir recordando algunas cosas que ya habíamos visto en el capítulo 2, ¿no? Estimadores. O lo llamaremos directamente estimadores puntuales. Estimadores puntuales. ¿No? Recordemos, ¿no? Recordemos que tenemos un universo U, ¿no? Un universo U con de tamaño n grande, ¿no? Tenemos un universo que justamente tiene sus elementos, ¿no? Un universo U con el primer elemento, con el segundo elemento, hasta el enésimo elemento, ¿no? Recordemos que tenemos un universo U de tamaño n, donde cada unidad del universo, tiene variables, ¿no? Tiene variables. Vamos a ponerle ahí entre paréntesis características, ¿no? Características asociadas, ¿no? Asociadas. Pensemos en P características. En P características. Estamos diciendo que, perdón, que el individuo iésimo, por decir, ¿no? El individuo iésimo de este universo tiene dentro de sí variables o características de interés. Vamos a pensar en una variable x, voy a poner así, x y 1, ¿no? La característica x del individuo y, ¿no? La primera característica de x del individuo y. Podemos pensar en otra característica x2, digamos, ¿no? x2. Y nos vamos hasta las p características que este individuo puede tener, ¿no? El individuo iésimo, su característica p. Un individuo puede tener sus diferentes características. Llamémosle las variables, ¿no? Individuo tantos, su nombre, su edad, sexo, estatura, ¿no? Si fuera el individuo una mesa, ¿no? Color, tamaño, peso, ¿no?
Si fuera el individuo, por decir, una empresa, ¿no? Número de empleados. eh, es muy parecido tal vez a lo que ustedes manejan en entidades, ¿no? Finalmente un individuo tiene características, ¿no? Una entidad tiene sus características. Un parámetro, ¿no? Un parámetro eh, es una función, ¿no? Es una función sobre el universo y sus variables, ¿no? Y sus variables. Un parámetro es una función sobre el universo y sus variables, eso igual habíamos dicho antes. Y sus variables lo denotamos por tita, ¿no? Habíamos dicho que tita va a ser el denominativo del parámetro. Siempre se construye a partir del universo. Y este tita no es nada más que una función, ¿no? Una función del universo. Y pensemos de esta matriz X que podríamos llamarle a la colección de todas estas variables, ¿no? La colección de todas estas variables. Ese conjunto lo podríamos llamar también X, digamos, ¿no? La conformación de todas las variables o características dentro del universo. Un parámetro finalmente es eso, una función de esos dos, ¿no? Hasta ahí creo que teníamos todo claro. Ahí ya podremos empezar a entrar con la idea de un estimador, ¿no? Un estimador, un estimador, un estimador se construye, ¿no? Un estimador se construye a partir de la definición de una estadística. Un estimador se construye a partir de la definición de una estadística y tiene el objetivo de aproximar, ¿no? De aproximar de la mejor forma a un parámetro. La mejor forma a un parámetro. ¿Qué estamos diciendo? Que yo quiero que un estimador cualquiera, ¿no? Un estimador, y al estimador le hemos llamado tita sombrero, se aproxime lo más que se pueda, ¿no? Se aproxime lo más que se pueda al valor de un parámetro, ¿no? Al valor de un parámetro, ¿no? Que un tita sombrerito se aproxime lo más que se pueda a un parámetro, ¿no? A un tita sin sombrero, ¿no? Esa es la misión de un estimador, ¿no? Ahora, el estimador se construye a partir de la definición de una estadística, y esto de estadística se los voy a resaltar. ¿Qué era una estadística? Era simplemente una función sobre la muestra, ¿no? Una estadística era una función sobre la muestra. En cambio, un estimador se construye a partir de una función sobre la muestra, pero con el objetivo de aproximar a un parámetro, ¿no? Con el objetivo de aproximar a un parámetro. Eso es sumamente importante. Para seguir tal vez con ya, es a partir de la definición de una estadística. Para seguir con la definición con la notación, vamos a llamarle estadística, ya, vamos a llamarle estadística a esta letra. Vamos a llamarle tita, ¿no? Ya. De una estadística
A una estadística le vamos a poner de esta forma, ¿ya? Es la tita mayúscula, ¿no? Es una tita más gorda, ¿no? A esa le vamos a llamar justamente eh, nuestra estadística. Y esto es importante por una razón, ¿no? Que eh, las, los estimadores no son únicos, ¿no? Los estimadores no son únicos. En alguna clase del capítulo 2 nosotros veíamos diferentes alternativas para estimar el total, por ejemplo, ¿no? Varios habían postulado una forma de estimar el total. Entonces, no hay un solo estimador. Y uno podría pensar que hay un espacio, ¿no? Hay un espacio de estimadores, ¿no? Posibles que se pueden construir. Este tita mayúscula, ¿no? Que le estamos llamando estadística en este caso, tiene un poco esa idea, digamos, ¿no? Que pueden haber muchas formas de estimación en general, ¿no? Muchas formas de estimación en general de un mismo caso, digamos, ¿no? Ya, entonces, bueno, esto vamos a conseguir partida de la definición de una estadística y tiene el objetivo de aproximar de la mejor forma a un parámetro. En colación a esto podemos decir que para la construcción, ¿no? Para la estimación, de tita, para la estimación de tita pequeña, ¿no? Que es nuestro estimador, o para el estimador tita mejor, ¿no? Para el estimador tita, voy a reformular, ¿no? El estimador, este estimador tita, ¿no? El estimador tita se construye también, ¿no? Se construye a partir de una muestra, ¿no? De una muestra aleatoria, ¿no? De una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? Obtenida de u. Una muestra aleatoria, por notación nuestra idea de muestra es S, ¿no? Una muestra aleatoria S, de tamaño n obtenida de u, ¿no? Obtenida de u. Obtenida de u. Estamos reafirmando algunos conceptos que ya habíamos visto. Obtenida de tamaño de u. Ya. Después, el siguiente criterio a esto sería como una nota, ¿no? Como una nota. Como una nota simplemente vamos a poner... Perdón. Para un parámetro tita pueden existir muchos candidatos, ¿no? Muchos estimadores candidatos, ¿no? Muchos estimadores candidatos. Le podemos llamar a eso que si yo quisiera estimar algo, esto puede ir por un tita 1, por decir un tita 1. Podemos tener una primera aproximación, ¿no? Un tita 1. Podríamos tener otro tipo de estimadores con otra forma, con otra construcción, ¿no? Un tita 2, ¿no? Un tita 3, ¿no? Punto, ¿no? Podríamos tener muchos estimadores para un mismo parámetro.
¿no? Podríamos tener muchos estimadores para un mismo parámetro, como en el caso del total, ¿no? Como en el caso del total. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál será mejor, ¿no? Para un parámetro puede existir muchos estimadores candidatos, tita 1, tita 2, tita 3, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es mejor, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿no? ¿Cuál de esos estimadores es mejor? Esto va a ser algo natural que eventualmente vamos a tener que contrastar, ¿no? Y la respuesta de esto en realidad pasa por al menos tener dos criterios, ¿no? Al menos tener dos criterios. Y ahí podemos hablar de estimadores insesgados y estimadores eficientes, ¿no? ¿Cuál es mejor? En este punto puedo decir existen dos criterios, ¿no? Existen dos criterios. Existen más criterios en realidad, existen al menos dos criterios voy a poner, ¿no? Existen al menos dos criterios. Existen al menos dos criterios. El primer criterio para determinar si un estimador es bueno o está bien, digamos, ¿no? Es el principio de un estimador insesgado. Un estimador tiene que ser un estimador, tiene que ser un estimador insesgado. Un estimador insesgado. La propiedad es bastante sencilla. Nos dice que si yo le saco la esperanza al estimador, si yo le saco la esperanza al estimador, esta esperanza tiene que ser exactamente igual al parámetro. Ese es el principio de insesgadez, ¿no? No se olviden que un estimador trae consigo una distribución muestral. Trae consigo una distribución muestral y a partir de esa se construye toda la idea de su función de probabilidad, ¿no? Del estimador, y se puede construir su esperanza. Y si la esperanza de ese estimador es igual a tita, podemos decir que es un estimador insesgado. Podemos decir que es un estimador insesgado. Por otro lado, ¿no? Otro principio importante es el concepto de un estimador eficiente. Un estimador eficiente. Y el estimador eficiente es bastante sencillo, ¿no? Supongamos que tenemos dos estimadores para tita, ¿no? Tenemos dos estimadores para tita. Esos dos estimadores son el tita 1 y el tita 2. Por un lado tenemos al tita 1 y por otro lado tenemos al tita 2. Por un lado tenemos al tita 1 y por otro lado tenemos al tita 2, ¿no? Tita 1, tita 2. El estimador más eficiente, ¿no? El estimador más eficiente entre los dos será quien tenga el valor más pequeño, en su varianza. ¿No? Entonces podemos definir esa regla de esta forma, ¿no?
el estimador que yo debería utilizar, ¿no? El estimador que yo debería utilizar si tengo dos estimadores, ¿no? Si tengo dos estimadores, debería ser el estimador que logre la mínima, ¿no? El estimador que haga mínimo de alguna manera, ¿no? Que haga mínimo la varianza del primer estimador versus el segundo, ¿no? ¿No? Quien logre minimizar esto debería ser el estimador que nosotros elijamos, ¿no? Tal vez para hacerlo correctamente, ¿no? Esto, el mínimo entre esas dos varianzas, ¿no? El mínimo entre esas dos varianzas debería ser quien nos dé el tita, ¿no? ¿No? Quien minimice la varianza nos debería dar a nuestro estimador más eficiente. Quien minimice esa varianza nos debería dar a nuestro estimador más eficiente. Quien sea, ¿no? Quien lo logre. Ya sea que tengamos una, dos, tres, ¿no? Cuantas estimaciones tengamos, quien logre minimizar debería ser el que nos dé. El estimador que logra minimizar la varianza, ese es nuestro estimador eficiente, ¿no? Ese debería ser nuestro estimador más eficiente. A eso le vamos a llamar justamente eficiencia, ¿no? Eso le vamos a llamar justamente eficiencia. Ya, a ver acá como un ejemplo. Como un ejemplo, suponga que se tiene el vector, bueno, sea el vector X, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un vector de información, sea el vector X sea el vector X que tiene la siguiente información: 10, 10, 20, 25 y 30. 10, 10, 20, 25 y 30. Es el vector X, 10, 10, 20, 25, 30. Ya, está bien. Es el vector de una población, con n igual a 5, ¿no? Son 5 datos de una población justamente de n igual a 5. Se construye, bueno, se define una muestra de n igual a 3, ¿no? Se define una muestra de n igual a 3 y se busca estimar la media poblacional, la media de X, ¿no? La media de X, ¿no? Se busca estimar la media de X. Esa media de X nosotros la podemos llamar mu de X, ¿no? Mu de X. Se busca estimar la media de X, mu de X, a partir de dos estimadores. De los estimadores de la media y la mediana, ¿no? A partir de los estimadores de la media y la mediana. Determinar dos puntos. Son estimadores insesgados, ¿no? Son estimadores
sesgados. ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál estimador es más eficiente? ¿Cuál estimador es más eficiente? Suponga un muestreo sin reposición, ¿no? Supongo un muestreo sin reposición. Creo que con eso debería funcionar, ¿no? Supongo un muestreo sin reposición. Ya, ese que sea el ejercicio para esta primera parte de estimadores insesgados y estimadores eficientes. Son 5 numeritos, ¿no? De una población con n igual a 5 se define una muestra de n igual a 3 y se busca estimar la media de x, que esta media de x es mu de x, a partir de los estimadores de la media y mediana muestral, ¿no? Muestral, determinar si son estimadores insesgados y cuál estimador es más eficiente, si el estimador de la media o el estimador de la mediana, para estimar la media poblacional, ¿no? Para estimar la media poblacional bajo un muestreo sin reposición. Bajo un muestreo sin reposición. Ya, así que a ver, les doy unos 5 minutos para que, bueno, unos 2 minutitos para que vayan pensando qué se debería hacer y ahí les pregunto y si no, lo construimos, lo vamos armando conmigo, ¿no? Paso a paso. A ver, les doy unos 2 minutos.
¿Alguien sugiere cómo podemos empezar a probar esto? Tenemos que pasar por el tema 2, digamos, ¿no? Por hacer las distribuciones muestrales de estos 5 números y sobre eso construir la distribución de probabilidad de los estimadores, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entrando en esta lógica de probar, ¿no ven? A ver, Luis Fernando dice que para la varianza necesitamos la varianza poblacional. No, no necesariamente. O sea, en realidad esa varianza se va a construir sobre, sobre la distribución del estimador, ¿no? Porque, a ver, para construir este principio de eficiencia necesitamos únicamente la varianza del estimador, ¿no? Del tita 1 y del tita 2. Así que, a ver, veremos la solución, ¿no? A ver, partamos, yo lo voy a ir haciendo en el aire para que sea mucho más rápido, ¿no? Ahora que tenemos esa posibilidad, voy a imaginar que tengo este vector de datos. Ahí está, ¿no? Mis 5 datos. De estos 5 vamos a tomar, dice, muestras de tamaño 3, ¿no? Entonces, ¿cuántas posibles muestras vamos a tener? 5 tomadas de 3. Vamos a tener al menos 10, ¿no? Vamos a tener 10 muestras posibles. Ya, vamos a tener 10 muestras posibles de estas población de tamaño 5. ¿Cuáles serán esas 10 muestras posibles? Y acá lo puedo hacer de esta forma. Y ahí están, ¿no? Ahí están las 10 muestras posibles sin reposición, ¿no? Las 10 muestras posibles sin reposición de esta población de 5 elementos. Primera muestra, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Hasta la 10ª. Estas son las distribuciones muestrales, ¿no? Esta es la distribución muestral, todavía no, ¿no? Para construir la distribución muestral tenemos que construir, si quieren, la distribución muestral de la media. Y a esta la vamos a contrastar respecto a la distribución muestral de la mediana, ¿no? Respecto a la distribución muestral de la mediana. Esta tabla en realidad donde están todas las muestras posibles es S, ¿no? Es mi espacio de muestras, ¿no? Mi espacio de muestras posibles. Mi espacio de muestras posibles. Eso yo le voy a llamar S. ¿Cuál es la distribución muestral de la media? ¿Cuál es la distribución muestral de la media? Debería ser simplemente de S, ¿no? De S, ¿qué es esto? Sacar el estimador para cada muestra posible, ¿no? Si el estimador que estamos planteando son dos, la media muestral y la mediana muestral. Para la media, simplemente sacar la media muestral. La media de estos 3 datos, la media de estos 3, la media de estos 3. Esa sería aplicar el estimador a cada muestra posible. Entonces, lo único que hago es sacarle la media, ¿no? Y acá tendría los 10 valores, ¿no? Los 10 valores de la media. La media de estos 4 numeritos es 13. La media de estos 3 numeritos 13, la media de estos otros 3, 15, la media de estos 3, 16 y así, ¿no? Esta sí es la distribución muestral, ¿no? Este de acá ya es la distribución muestral de la media. Así se comporta la media para todas las muestras posibles. En este caso para las 10 muestras posibles, ¿no?
Esta es la distribución muestral de la media. La distribución muestral de la mediana, ¿cuál será? Misma idea, pero ahora saco la mediana, ¿no?, de cada uno de estos tres numeritos. La mediana, no se olviden que era el valor central, ¿no?, el que hace equilibrar a toda la distribución de datos, ¿no? De estos tres numeritos, la mediana es 10, porque es el que está al centro, ¿no? De estos tres, el 10 también. De estos tres, el 10 también. De estos, 10, 20, 25, el que está en la segunda posición, 20. 10, 20, 30, 20. 10, 25, 30, 25. 10, 20, 25, 20. ¿No? Dado que está aquí ordenado, la mediana básicamente es todos de acá, ¿no ve? Todos estos han llegado a ser la mediana. Esos son la mediana. Esta sería la distribución muestral para el estimador, para la mediana muestral, digamos, ¿no? La distribución muestral de la mediana muestral, ¿no? De la mediana muestral, el otro es de la media muestral, ¿no?, de la media muestral. Podemos llamarle, esta es la distribución de la media, la distribución de la media, de media le vamos a llamar. Y le vamos a llamar de mediana. La distribución muestral de la media y la distribución muestral de la mediana. Hasta ahí tenemos casi todo hecho, ¿no? Deberíamos ahora probar los dos principios, determinar si son insesgados y cuál es más eficiente, ¿no? ¿Cuál es más eficiente? Entonces vamos por el primer principio de insesgadez, ¿no? El primero de insesgadez, ¿no? O estimador insesgado, ¿no? Voy a copiar esto. Para el primero, si son estimadores insesgados, ¿qué debería hacer? Básicamente, sacarle la esperanza a la distribución muestral de la media, ¿no? Sacarle la esperanza a la distribución muestral de la media, que es de media, ¿no? A tengo que sacarle la esperanza. Estos son como las realizaciones. Cada una de estas sucede con una probabilidad de 1/10, porque son 10 muestras. Cada muestra tiene una probabilidad de 1/10. Es un muestreo aleatorio así puro. Entonces, lo único que debería hacer es sacarle la esperanza a esto. En el fondo, eso es a cada valor de la de media le multiplico por su probabilidad, por 1/10. Es la probabilidad que cada uno de esos tiene, y esto lo sumo, ¿no? Y esto lo sumo. 19, ¿no? 19 había sido la esperanza, ¿no? Este es el valor esperado. Este es el valor esperado, ¿no?, de la media muestral. Es cada valor multiplicado su probabilidad, que en este caso es 1/10. Todo esto la suma, ¿no?, que es la definición de la esperanza, la sumatoria de las x por su probabilidad. ¿Por qué 1/10? Porque hay 10 muestras posibles y cada muestra tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. 1/10, ¿no? 1 de 10, 1 de 10. Lo que significa que cada uno de estos valores tiene 1/10 de probabilidad de ser obtenido, ¿no? Cada uno de estos. Podríamos armar una tabla de esto, ¿no? Y decir, este tiene 1/10, este tiene 1/10. Este 16, por ejemplo, aparece una vez igual, 1/10. El 18 aparece 2 veces. El 18 tiene en realidad 2/10. El 20 aparece 2 veces, igual tiene 2/10, ¿no? Pero en el fondo, si los separamos así, los mantenemos en 10 sueltos, es 1/10 todito, ¿no? Todo es 1/10. O lo que era lo mismo, sacarle la media, de la distribución, ¿no? Es equivalente, ¿no? 19, 19. Cualquiera de esos dos comandos hubiera funcionado, ¿no? Ir por la definición de la esperanza o simplemente sacarle la media, ¿no?, que en el fondo es ese operador.
Ya. Esto es de las medias muestrales, ¿no? De las medias muestrales, la media es 19. De las medias muestrales, la media es 19. Veremos en el caso de la mediana, ¿no? Este es para la media, ¿no? Esto es para la media. Veremos qué sucede en el caso de la mediana. En el caso de la mediana va a ser algo similar. En vez de media utilizamos la distribución de la mediana. La mediana, por ejemplo, su estimador es 18,5, ¿no? El estimador de la mediana. Si a este le sacamos, ¿no? Y le sumamos cada uno de los valores, lo multiplicamos por un décimo y eso lo sumamos, da 18,5. O lo mismo que en este caso, si le sacamos la media, ¿no? Que es equivalente, si le sacamos la media a la distribución de la mediana, que es el equivalente a hacer la esperanza cuando tengo esto, es 18,5, ¿no? 18,5, 18,5. Para tenerlo junto, 18,5, 18,5. La media, 19. La mediana, 18,5. Las estimaciones, ¿no? La esperanza de la estimación, ¿no? La esperanza en ambos casos. ¿Qué nos dice el principio de insesgadez? Que la esperanza del estimador debería ser igual al parámetro. Si eso sucede, decimos que este estimador es un estimador insesgado, ¿no? Si eso sucede, decimos que este estimador es un estimador insesgado. Tenemos ambos valores, ¿no? Para uno es 19, para el otro es 18,5. ¿Cuál será el valor del parámetro, ¿no? Y el parámetro de interés en el ejercicio nos dice, ¿no? El parámetro de interés se define y se busca estimar la media, ¿no? El parámetro de interés es la media poblacional, el mu de x, ¿no? Ese es el parámetro de interés. Entonces acá calcularemos el parámetro, la media poblacional, simplemente es min de x, ¿no? Con eso tengo la media poblacional. La media poblacional es 19, ¿no? La media poblacional es 19. Entonces, acá, por ejemplo, podemos decir que la media, ¿no? El estimador de la media muestral, sí es insesgado, ¿no? Sí es insesgado. Mientras el estimador de la mediana muestral no es insesgado. No es insesgado porque es 18,5, no es 19, ¿no? Si el promedio de la distribución muestral de la mediana hubiera sido 19, hubiéramos podido decir que era insesgado, ¿no? En este caso no es un estimador insesgado. Es de 18,5 y el valor del parámetro había sido 19, ¿no? Entonces ahí está ganando el estimador de la media muestral, ¿no? Veremos cuál es más eficiente. Tal vez en ese caso una es mejor que la otra, ¿no? Veremos cuál es más eficiente. Para ver cuál es más eficiente tenemos que sacar la varianza en ambos casos, ¿no? Tenemos que sacar la varianza en ambos casos. La varianza es muy sencilla, la definición es x menos su media, en este caso min de d media. Estas desviaciones, todas estas desviaciones elevadas al cuadrado, todo esto multiplicado por su probabilidad, un décimo, y todo esto la sumatoria. Esta es la varianza de la media, ¿no? Esta es la varianza de la media muestral. Para la mediana muestral debería ser algo muy similar, solo que en vez de media podemos de mediana y la media también de la mediana, ¿no? Esta es la esperanza esta es la definición de la varianza, ¿no? Que la esperanza de x menos
media, todo eso al cuadrado por la probabilidad, ¿no? Es esa idea. Veremos, ya tenemos la media muestral, su varianza había sido 10.66. ¿Y cuál será la media muestral bueno, cuál será la varianza de la mediana muestral? Es 35.25, ¿no? 35.25. No, es peor, digamos, ¿no? Acá podemos ver que la varianza de la media muestral es mucho más baja, ¿no? Mucho más pequeña que la varianza de la mediana muestral. Para este ejercicio en particular, ¿no? Para este ejercicio, para la media muestral, ¿no? Para la media muestral, o el estimador, ¿no? Para la media muestral, este es insesgado y más eficiente, Para este ejercicio, la media muestral es insesgado y más eficiente. ¿Quién? Que la mediana muestral. Que la mediana muestral. Que la mediana muestral. Y ahí está, ¿no? Que la mediana muestral. Si nuestro objetivo hubiera sido otro, ¿no? Si nuestro objetivo hubiera sido otro, por decir, nuestro objetivo en este caso era la media poblacional, ¿no? Estamos apuntando a la media del vector X. Y el que se acerca más con su distribución muestral y todo eso es la media muestral, ¿no? Ese se acerca más porque es insesgado y además tiene una varianza más pequeña. Pero ¿qué tal si nuestro parámetro de X, nuestro parámetro de interés, hubiera sido la mediana, por ejemplo? ¿Qué tal si la mediana hubiera sido nuestra medida de interés, ¿no? ¿Cuál es la mediana de este conjunto de datos? El que está al centro, exactamente al centro de los datos ordenados. La mediana es, por ejemplo, 20, ¿no? La mediana en este conjunto de datos es 20, ¿no? Le pongo media de X y es 20, ¿no? Si mi estimador, bueno, si mi parámetro a estimar, ¿no? Si mi parámetro estimar fuera la mediana, en este caso es 20, ni el estimador muestral de la media, ni el estimador muestral de la mediana, ninguno de los dos es insesgado. Si nuestro objetivo fuera estimar la mediana, porque la esperanza de la media muestral es 19, la esperanza de la mediana muestral es 18,5 y el valor del parámetro es 20, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Si el foco cambiara y ahora quiero estimar la mediana, es un poquito más complicado al parecer, ¿no? Porque estos dos indicadores, estos dos estimadores no son buenos, ¿no? Tienen sesgo, ¿no? No son insesgados. La media, sin embargo, uno podría pensar que la media está más cerca que la mediana, digamos, ¿no? Es más eficiente al menos, pero tiene todavía sus complicaciones, ¿no? Entonces, varía mucho, ¿no? Han visto, si eligiera la mediana, ninguno es insesgado, ¿no? Ninguno es insesgado, los dos tienen sesgo. Ahí uno se preguntaría, si uno quiere estimar la mediana de una población, ¿qué estimador utilizo? Porque la mediana muestral no es insesgado y la media muestral tampoco sirve, ¿no? Si quisiera estimar la mediana, entonces, ¿qué hago? Esa es otra parte de la estadística que está vinculada a los estadísticos de orden, que igual tienen toda su teoría para saltar estos problemas, por ejemplo, ¿no? Porque no hay un estimador tan directo para la mediana, ¿no? La mediana muestral no es un estimador tan bueno para la mediana poblacional, ¿no? Es algo que aquí se vuelve bien evidente. Ya, entonces con esto terminamos esta primera parte, ¿no? Que eran un poco
criterios de los estimadores, ¿no? Estimador insesgado, estimador eficiente. Y ya la siguiente clase vamos a entrar a mirar algunos estimadores ya más puntuales. Otra vez vamos a retomar la media muestral, pero ya de manera más formal, con algunos estimadores más. Y así para cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ir viendo la media, las proporciones, las diferencias de proporciones, diferencias de medias y otros casos, digamos, ¿no? Y otros casos. No sé si tienen preguntas, dudas. Ya, creo que no hay nadie. A ver, tal vez solamente de mi parte, sé que el miércoles hay elecciones de rectorado, ¿no? Sé que el miércoles hay elecciones de rectorado. No estoy seguro si hay suspensión de actividades. Formalmente no nos han pasado ningún comunicado, ¿no? Así que mientras eso no aparezca y no les puedo decir que no hay clases, ¿no? Seguramente va a salir algo. Y si sale, yo les aviso al Telegram. Porque sí, usualmente sabe haber, ¿no? Se sabe suspender las actividades. No sé si pasará eso en este caso, pero esperemos a ver qué sucede, ¿ya? Entonces sí, hay que esperar. Ya me imagino que va a salir el comunicado de suspensión de actividades justamente por esto de la pandemia, que es más difícil movilizarse, sí o sí hay que ir y todo lo demás. Así que esperaremos, ya esperaremos. Yo estoy casi seguro que va a salir, pero eh, lo único que les puedo decir es esperaremos a que salga la nota y yo les confirmo, ¿ya? Me imagino que va a salir entre hoy y mañana, ¿no? Que varios están haciendo de los otros profesores igual la misma pregunta, así que algo nos dirán, ¿no? Ya, entonces yo les aviso en cuanto tenga novedades sobre eso y si fuera el caso nos vemos el lunes, ¿no? Y si no, hay que ver la forma, digamos, de pasar el miércoles y tratar de los que no puedan y estén votando, ver la clase grabada, digamos, ¿no? Veremos qué es lo que sale, ¿ya? Así que nos vemos. Chao a todos, a todas. Hasta el... Hasta luego, dice. Chao, chao. Hasta luego, licenciado.